Les invito a buscar en sus Biblias, en el Salmo 32 y mantenerlo abierto, porque allí estará basada la predicación de este tiempo. Quiero hablar con ustedes acerca de un tema que ha sido motivo tanto de películas como de diferentes escritos y libros, como es la búsqueda de la felicidad. Acá el salmista usa la palabra bienaventurado, y la palabra bienaventurado significa felicísimo, muy feliz en realidad. Y el salmista describe la bendición del perdón de Dios para aquellos que se arrepienten y señala cómo sentía él la mano disciplinadora de Dios por consecuencia de sus pecados. ¿Es usted feliz? Algunos han dicho que la felicidad es una utopía alcanzable o una realidad que no cristaliza. La felicidad no es la ausencia de problemas, es poder tener gozo e incluso paz en medio de las adversidades. Para ser feliz hay que superar varios obstáculos y hay que dar varios pasos en ese sentido de esa búsqueda. Así que hoy vamos a ver cuáles serían, mirando lo que nos presenta el texto del Salmo 32, esos obstáculos a la felicidad y los pasos que debemos dar para poder ser feliz. El primer obstáculo sería el violar las leyes de Dios. Mirando primero cuáles son los obstáculos, el primero de ellos es el violar las leyes de Dios. La Biblia nos habla de transgredir, El Salmo 32, exactamente, el versículo 1 nos dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Hay leyes físicas, hay leyes morales y hay leyes espirituales. La Biblia también nos dice en Proverbios 8:32 que son bienaventurados los que guardan los caminos de Dios. Las leyes físicas rigen sobre la naturaleza y quebrantarlas va a provocar dolor y sufrimiento generalizado. Las leyes morales rigen la vida social del hombre y su violación está actualmente provocando los problemas de la sociedad moderna. El Salmo 119, el versículo 1 nos señala: bienaventurados los perfectos de camino. Las leyes espirituales que están reveladas en la Biblia, en la palabra de Dios, el transgredirlas o el violarlas está penado con la muerte. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Es imposible en realidad ser feliz violando cualquiera de estas leyes. Dice Galatas 3:10, escrito está: maldito, algo totalmente distinto a bienaventurado, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ignorar las leyes tampoco es la solución. La justicia humana no acepta como excusa la ignorancia de la ley para perdonar el castigo sobre el delito cometido. Dice Romanos 12:2, capítulo 2, versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Así que un obstáculo es violar las leyes de Dios, que pueden ser físicas, que pueden ser morales o que pueden ser espirituales. El segundo obstáculo es dejar al descubierto nuestros pecados. Es incómodo verse desnudo ante los ojos de Dios. Eso lo ejemplificó Adán y Eva allá en el huerto del Edén luego de su caída. Dice Génesis 3:10 que cuando Dios buscaba a Adán, Adán le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Antes que él pecara, no tenía conciencia de su desnudez y no tenía necesidad de esconderse. Pero el pecado hace que nos escondamos de Dios y hace que tratemos de ocultar las cosas de los ojos de Dios. Pero no podemos tapar nuestros pecados de la vista de Dios. Es imposible hacerlo. Podemos pasar una vida aquí ocultándonos delante de los hombres,
y ocultando nuestros errores y nuestros pecados para no ser expuestos, pero delante de Dios no. Es más, habrá un momento en la vida cuando estemos delante de Dios que nuestras vidas serán expuestas como una película y van a ser vistas y va a ser observada por toda una humanidad. Y entonces nos apartaremos de Dios avergonzados porque lo oculto que no queríamos que se descubriera va a ser expuesto. Y entonces allí tendremos una vergüenza. Y como ya no estaremos en el tiempo humano, sino en el tiempo de Dios, un segundo pueden ser 1000 años y 1000 años pueden ser un segundo. Adán y Eva usaron hojas de higuera para tapar su desnudez. Jonás quiso huir de la presencia de Dios para no cumplir con la responsabilidad que Dios le había asignado. Pero ¿a dónde huiré de tu presencia? Si me fuere al monte, allí estás. Si me fuere a lo profundo del mar, allí está Dios. Si me fuese a lo más recóndito de este mundo, allí también está Dios. Porque Dios es un Dios universal y sus ojos están puestos sobre la tierra. La sangre de Cristo puede cubrir y quitar nuestros pecados, pero hay que acogerse a la oferta de salvación que el Señor ofrece. En primera de Juan 1:7 dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Son nuestros pecados limpiados, borrados, cubiertos, quitados y no tomados en cuenta cuando acudimos a Jesucristo como Señor, como Salvador, y entregamos nuestra vida a Él para que Él perdone nuestros pecados. Pero el saberse perdonado no nos da a nosotros la libertad para pecar, porque sabemos que el Señor Jesucristo ha perdonado o perdonó en la cruz del Calvario todos nuestros pecados. En este momento existencial de nuestra vida, los pecados del cristiano han sido perdonados en el pasado, son perdonados los del presente y serán perdonados los del futuro. Pero sabiendo eso no nos da a nosotros una excusa para mantenernos pecando. Dice Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Es más, el perseverar en el pecado nos da a nosotros una muestra o una evidencia de no haber sido salvados o limpiados del pecado. Hay un tercer obstáculo y es el sufrimiento de la culpa. Dice Romanos 14, 22, bienaventurado el que no se condena a sí mismo. Pero la Biblia también nos dice en el versículo 2 del Salmo 32. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Pero el Nuevo Testamento nos dice que también es bienaventurado el que no se condena a sí mismo. Esto porque la culpa viene a ser un problema frecuente para los psicólogos y los psiquiatras en su consulta. Existe una culpa real y existe una culpa ficticia. Aquella culpa real viene a ser el resultado de haber violado alguna ley. Mientras que la culpa ficticia es aquella que nosotros hemos formado en nuestra propia mente, producto de la cultura o de la educación que podamos haber recibido y que va a influir en nuestro autoconcepto, en nuestra autoestima, haciéndonos tener tanto una autoestima incorrecta y un autoconcepto errado y hacernos sentir culpables sin serlo. Así que la culpa viene a ser un martillo recordatorio constante que golpea nuestra mente, que nos recuerda los errores del pasado y que oscurece los aciertos del futuro. Es una sombra que nos sigue. Es una sombra que daña la mente y que daña el cuerpo. Ejemplo, Judas. Judas vendió al Señor Jesucristo por 30 piezas y entonces él se arrepintió. Él reconoció que había hecho mal y devolvió el pago que había recibido. Pero ¿qué sucedió? Que la culpa siguió. Él no tuvo un arrepentimiento.
Él tuvo un reconocimiento de que había hecho mal, pero no se apartó ni recurrió al Salvador, que era el perdonador de los pecados. Y entonces la culpa que martilló en su cabeza lo llevó a quitarse la vida. Así que la culpa daña la mente, pero daña también el cuerpo. Es un problema espiritual y la razón está en Romanos capítulo 3, el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hay un cuarto obstáculo, y este es el engañarse a uno mismo. Ahora, ¿es posible engañarse a uno mismo? Sí, sí es posible. Incluso hay esas frases de autoayuda. Ponte frente a un espejo, mira y abrázate, y dite a ti mismo qué lindo eres. Y puedes ser el más feo del mundo, pero porque tú te digas que eres lindo no vas a cambiar esa realidad, ni la percepción de las personas sobre ti. Así que uno se puede engañar a uno mismo. Uno puede engañarse a uno mismo cuando racionalizamos nuestras conductas para acondicionar situaciones o para justificar conductas incorrectas o pecaminosas para acallar la conciencia. Como aquella persona que una vez me tocó tratar y él estaba enamorado de una mujer casada y yo le reprendía y él decía, es que eso no puede ser pecado porque el amor es de Dios y yo lo que tengo es amor. Él estaba racionalizando su pecado, pero no, eso no lo justificaba en ninguna manera. Podemos racionalizar nuestro pecado de distintas formas. Por ejemplo, alguien que sabe que no debe andar en terreno pantanoso y sin embargo dice, si no vamos como cristianos a esos terrenos pantanosos, ¿quién va a ir? Pero él es el que menos debe ir, porque entonces al ir va a empantanar y va a manchar su propia vida. O cuando una persona, una dama, por ejemplo, pueda sentirse atraída o cortejada por una persona, primero, que no comparte su fe en Jesucristo, y segundo, que pueda estar comprometido sentimentalmente o incluso legalmente casado con otra persona. Y entonces ella racionaliza y dice, pero es que ella no lo merece. Pero es que ella, eso no te importa ni ella ni él, sino que tienes que apartarse de ese mundo y de ese, porque eso viene a ser pecado. ¿Que necesita de Jesucristo? Sí, necesita de Jesucristo. Entrégale un tratado y dile chao y apártate de eso porque no es para ti. Simplemente hay que aprender a poner distancia entre todas estas cosas. O que encontramos que a otra persona se le cayó la billetera y vimos que se cayó la billetera y dijimos, me la encontré en la calle. Mentira, tú te la encontraste, pero tú viste de quién era. Y entonces, aunque tú lo racionalices y dices, estaba en la calle, él se le perdió, eso no te pertenece, le pertenecía a él, porque trataste de justificar el pecado. Así que nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos para justificar nuestro pecado, y eso no nos va a añadir nada bueno. Así que el engañarse a uno mismo es producto de excusas que llegamos a creernos, como pretender encontrar soluciones para nuestra vida fuera del Señor Jesucristo. Al pretender triunfar en la vida poniendo de lado la Biblia y la ayuda del Espíritu Santo, también nos vamos a engañar a nosotros mismos. Dice Efesios 4, 17 al 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Dureza del corazón, ignorancia, entendimiento entenebrecido. Y nosotros podemos cauterizar nuestra conciencia, entenebrecer nuestro entendimiento cuando, apartados de Dios, buscamos racionalizar nuestras conductas. O también podemos engañarnos a nosotros mismos cuando queremos buscar una solución a nuestra vida espiritual fuera de Jesucristo. Y fuera de Jesucristo no hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos. En segundo lugar, hoy quiero presentarles a ustedes los pasos hacia la felicidad. ¿Qué debemos hacer
para ir en búsqueda de esa felicidad, el primer paso es la confesión. Dice el versículo 5, mi pecado te declaré. La confesión trae alivio a la persona, pero también puede ser un proceso, porque hay personas que confiesan en parte, pero no confiesan en completo, porque no entienden o no quieren admitir que hay un todo que es la culpa, y entonces la vienen confesando por parte. Así que la confesión, pero la confesión es necesaria para poder alcanzar la felicidad. Eso consiste en un reconocimiento de falta. Recuerden, Judas reconoció que había fallado, pero no se arrepintió. Tiene que haber una declaración de culpa. He pecado, he hecho lo malo. Y ese reconocimiento de culpa incluso puede llevarnos a nosotros a llorar amargamente, como lo hizo el apóstol Pedro, luego que se arrepintió por haber negado a Jesús allá. Y después de declarar la culpa y decir yo soy culpable, yo he hecho lo malo, es decirle al Señor o solicitarle a Dios el perdón. Perdóname, oh Dios, no lo merezco, pero necesito tu perdón. Y dice la Biblia en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y limpiarnos de toda maldad. Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Para alcanzar misericordia necesitas confesar los pecados y necesitas apartarte de ellos. Y ese apartarse implica apartarse del pecado, en los lugares que te inciten al pecado, e incluso de las amistades que te animen al pecado. Hay pecados que podemos pensar que no son malos y no los confesamos. Sí, y eso es parte incluso del engaño que puede haber. Como una pareja de jóvenes enamorados que digan, bueno, no vamos a pecar, no vamos a fornicar, pero vamos a descubrir nuestros cuerpos y vamos a acariciarnos. Entonces nunca va a pedir perdón al Señor porque no lo considera pecado, pero es pecado. Porque el descubrir tu cuerpo está dado no para el que va a ser tu marido, sino para el que es tu marido, por ejemplo. O la persona que diga es para respetarle la virginidad. Hombre, si ya entras en otro plano, lo único que será virgen será vaginalmente, pero ya en su cuerpo y su mente eso lo perdió. Entonces hay que confesar, y confesar completamente, confesar abiertamente. Y recuerden que el engaño del pecado nos hace incluso que nosotros no admitamos que hay cosas que debemos confesar en nuestra vida como pecado. El segundo paso es confiar, confianza. Dice los versículos 6 y 7. Por esto orará a ti todo santo. Tú eres mi refugio. En Hebreos capítulo 4, el versículo 16 nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oración que debe ser confiada en todo tiempo. Confiada y una oración dada a nuestro Dios. No es una oración a un intermediario distinto a Jesucristo. No, porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Que yo tengo aquí un adorno que lo tienen por acá. Yo le voy a orar a este objeto inanimado, a esta vaca que tengo aquí blanca y negra, para que ella interceda delante de Dios y me ayude. Eso es mentira. Es confiar en el Dios que no necesita intermediario. Es en el Dios que no necesita ayudas humanas. Uno, aparte de que no hay comunicación entre los muertos y los vivos, así como te va a escuchar un muerto. Entonces, acerquémonos confiadamente. Una oración a Dios. Y dice, todo santo. ¿Quién es el santo? Aquel que ha depositado su confianza en Jesucristo como Señor y Salvador, que ha sido apartado, que ha sido santificado,
que ha sido escogido, que ha sido guardado por el Señor para cumplir sus propósitos y para andar en sus caminos. Aunque todo parezca perdido, debemos mantener nuestra confianza en nuestro Señor. Dice el versículo 6, y en la inundación de muchas aguas, éstas no llegarán a Él. Tú eres mi refugio, me guardarás en la angustia, dice el versículo 7. No nos dice que no tendremos angustia, pero sí dice que nos va a guardar en la angustia. No nos dice que seremos librados de sufrir, ¿no? Porque la misma Biblia nos dice que nosotros debemos sentirnos por bienaventurados, por satisfechos cuando sufrimos por causa de Jesucristo. Pero una cosa es sufrir por causa de Cristo, otra cosa es sufrir por causa de nuestros pecados. Tú eres mi refugio, dice el Salmo 91, los primeros 4 versículos. Voy a recitar partes de ellos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Una protección completa hacia ti es la verdad de Dios. Y la verdad de Dios, y Dios no miente, es que te ha amado y te ha dado a Jesucristo para que sea el Señor de tu vida, para que sea tu Salvador. Pero debes tener la confianza en Él para recurrir y confesar tus pecados, exponerlos delante de Él y decirle: he pecado, Señor. Nosotros pecamos con actos, con hechos, pecamos con palabras y pecamos con pensamientos. Confesemos a Dios esos pensamientos equivocados. Confesemos a Dios esas palabras que no debemos decir y no las digamos más. Confesemos a Dios esos actos que hemos hecho y que a Dios no le agradan y no los hagamos más. Confianza en la liberación que el Señor nos da. Con cánticos de liberación me rodearás. Hay que confiar en lo que Dios va a hacer. Hay que confiar en lo que Dios ha hecho. Hay que confiar en lo que Dios está haciendo, aunque no lo estemos observando, aunque no lo veamos, porque nosotros no podemos ver todo lo que está haciendo Dios. Pero aunque no lo creamos, Dios está obrando. ¿Cómo está obrando? Tal vez no lo sabemos, pero Él está obrando. Él no está amarrado de pies ni de manos. Un tercer paso hacia la búsqueda de nuestra felicidad es la obediencia. La obediencia. ¿Obediencia a qué? Obediencia a Dios. ¿Cómo sabemos que es Dios el que nos habla? Porque cualquiera puede decir: Dios me habló. Te habló. Lo que Dios nos ha hablado está en la Escritura, está en la Biblia. Lo demás puede ser un invento de hombre. Que Dios te hable a ti de una manera muy personal, bueno, eso puede ser para ti. Y eso entendiendo que sea Dios de verdad. Dice el versículo 8 que Dios nos dice, y cambia la interlocución, ya no es el salmista, ahora es Dios que habla. Dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Cómo nosotros conocemos el camino? Dijo el Señor Jesucristo que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino por Él. Ese es Juan 14:6. Pero también la verdad está en la Biblia. La verdad está en la Escritura, está en la palabra de Dios. Entonces es seguir la enseñanza que la palabra nos ha marcado, que Dios nos ha marcado en la Escritura. ¿Que hay que oír la voz del Espíritu Santo? Sí. Pero una cosa es interesante, es que la voz del Espíritu Santo nunca va a contradecir lo que la palabra de Dios te dice. Nunca va a contradecir las Escrituras. Y aunque parezca mentira, existe mucho tonto todavía en esta vida que se pone a creer en las palabras del hombre, sabiendo que la palabra de Dios dice una cosa, y porque esta persona con autoridad espiritual o moral, con ascendencia, le diga que hay que hacer algo que sea completamente incorrecto. Pero hay que entender, y fíjense, te haré entender, dice el Señor. Ahora, nosotros podemos entender por las buenas o por las malas, por sumisión o por fuerza.
Y dice la Escritura, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Entonces, debemos entender en realidad que hay cosas que Dios no quiere y que hay que apartarse de ellas, por más que las racionalicemos, y que hay cosas que Dios sí quiere y que debemos andar en ellas y que debemos obedecerlas. Nos toca discernir entre el bien y el mal. A veces el mal se disfraza de bien, hasta el lobo se disfraza con piel de oveja. Y no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y no todo aquel que dice que es enviado por el Señor en realidad viene a ser enviado por Él. Entonces hay que tener discernimiento entre el bien y el mal, entre el bueno y el malo. Pero eso se da en comunión y en relación con Dios, en conocer la Escritura y en hacer lo que el Señor nos dice, nada que vaya en contraveniencia a ella. Aún el Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por Satanás. Y si eso fue con el Señor, no podremos ser tentados nosotros. Pero el Señor Jesucristo repelió toda la tentación con la propia Escritura. Y dijo, escrito está. Y ese escrito está sirvió para sellar aquella repelión, aquella repulsión, aquel apartar a Satanás de él. Toda desobediencia trae consecuencias. Toda desobediencia trae consecuencias. Toda infracción de la ley tiene un castigo. Entonces nosotros debemos estar claros en eso. Hay un cuarto paso, y este cuarto paso es esperar en Jehová. Dice los versículos 10 y 11. Esperar en Jehová. Mira la misericordia que te rodea. ¿Te ha dado Dios de su misericordia? ¿Has recibido de sus bendiciones? Dice el versículo 10, al que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Espera en Jehová, no te desesperes. Dios tiene lo que Él tiene para ti. No creas, no es lo que tú crees, no es lo que a ti te parece. Es esperar lo que Dios tiene para ti. Hay muchos dolores para el impío, dice el pasaje, porque no esperar en Dios, y el impío es el que hace lo malo, o sea que hay muchos dolores para el que hace el mal, aunque conozca a Dios. Pero hacer el mal trae consecuencias. Dios seguirá dándote de su misericordia a pesar de nuestras vidas, y Él la extiende para nosotros. Entonces esperemos esa misericordia de Dios. Él sabe lo que tú necesitas, Él sabe lo que anhela tu corazón, pero Él sabe lo que es mejor para tu vida también. Entonces no te apresures, espera en Jehová, espera la respuesta del Señor, que Él responderá en su momento oportuno. Y yo pudiera pasar rato aquí contando testimonios de eso, pero me llevaría demasiado tiempo. Pero se los puedo dar como testimonio de mi vida. Espera en Jehová y el Señor te dará las peticiones de tu corazón. Alégrate y gózate. ¿En qué? En Jehová. No es darle a tu cuerpo alegría Macarena, no, como dice la canción. No es darle a tu cuerpo la satisfacción que tu vida necesita, no. Es alegrarte y gozarte en Dios, en lo que Dios quiere, en lo que Dios hace, en lo que Dios te da, en lo que Dios provee, en lo que Dios bendice. Obviamente, esto sucede si tú eres una persona que ha sido justificada por el Señor, o sea, que la justicia de Jesucristo te ha sido imputada porque recurriste a Él como Señor y Salvador. Y en consecuencia, adora, canta con júbilo, pero esto solo sucede si eres recto de corazón. Las apariencias engañan. Podemos engañar a los hombres, pero a Dios no. Podemos cantar muy bonito. Yo he visto personas que hasta voltean los ojos cantando y adorando a Dios, pero con una vida oculta, con una vida moral
despreciable, con una vida desechable. Podemos engañar con nuestro rostro, pero a Dios no podemos engañar. Adora con júbilo al Señor si en realidad eres alguien recto de corazón, si en realidad eres alguien salvado por Jesucristo. Del Salmo 33, versículo 1. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros. Es hermosa la alabanza, porque hay alabanza y hay adoración que no es aceptada por Dios. Él dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así que tú puedes decir palabras de bendición, palabras de gratitud, palabras de adoración, pero si tu corazón está apartado de Dios, no podrá ser agradable delante de los ojos de Dios. Para concluir, hoy he hablado con ustedes acerca de la búsqueda de la felicidad y les he dicho dos cosas básicamente. Les he presentado los obstáculos para la salvación, a todo esto basado en el Salmo 32 y los pasos que debemos dar precisamente para ser salvos. Entre esos obstáculos dijimos que el violar las leyes de Dios, que el dejar al descubierto nuestros pecados, que el tener culpa o el engañarnos a nosotros mismos. Y los pasos que debemos dar, confesar nuestros pecados, tener confianza en el Señor como Salvador y como Dios, y ser obediente a su palabra, a lo que Él nos dice, y esperar en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así que es momento para que examines tu vida y para que observes si hay un obstáculo para tu felicidad o para que descubras los pasos que debes dar para ser feliz. Solamente podemos ser felices en Cristo. Si tú no tienes a Cristo en tu vida, no podrás tener una felicidad duradera. No entras en la calificación de bienaventurado. Si tú estás contrario a los propósitos, a los planes y a la voluntad de Dios, la bienaventuranza también se pierde de tu vida, porque entras en andar en el camino contrario a lo que Dios quiere. Pero cuando vuelves al Señor confiado y en la esperanza de que Él te atiende, de que Él te perdona y de que Él te suple, Él te mostrará el camino, te dará el consuelo y te dará la fortaleza para seguir adelante. Así que, amigo que me escuchas, hoy tú necesitas encontrar a Jesucristo para poder tener la salvación en tu vida, para poder ser salvo, para poder experimentar la vida que Cristo te ofrece. Así que hoy tú puedes decirle a Jesucristo, Señor Jesús, reconozco que eres el Hijo de Dios y que eres Dios mismo. Reconozco que moriste en la cruz por mis pecados y que yo necesito ese sacrificio que tú has hecho para tener perdón en mi vida. Me confieso pecador y comienza a confesar tus pecados y dile, Señor, me aparto de ellos para seguir tu camino y para hacer tu voluntad. Entrégale tu vida a Jesucristo. Dile, te doy mi vida, transfórmala. Hazme la persona que tú quieres que yo sea y Cristo transformará tu vida y hará de ti la persona que Él quiere que seas. Y entrarás en el camino de la búsqueda de la felicidad, cumpliendo los pasos que antes les he compartido. Oremos. Oh Dios y Padre Celestial, honramos y glorificamos tu nombre y te damos gracias por el tiempo que nos has permitido. Bendice nuestras vidas, Señor. Perdona nuestros pecados y ayúdanos, Señor, a presentarnos aceptos delante de ti. Transfórmanos y haznos las personas que tú quieres que seamos. Y también oro por aquellas personas que no te conocen, pero que se quieren acercar a ti para que hoy puedan hacerlo, para que hoy puedan entregar su vida, para que hoy puedan decirte que te reconocen, que reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador y puedan entregarle el gobierno de sus vidas a ti. Y en tus manos los dejo. Y en Cristo Jesús oramos dando gracias. Amén y amén. El Señor nos bendiga.